los tambores. A lo lejos vi a unas cuantas personas alrededor de una fogata. Intrigada quise acercarme para ver de qué se trataba el famoso ritual de San Juan. Cuando llegué al lugar me escondí para que no me vieran. Se trataba de 3 mujeres. Bailaban al compás de los tambores alrededor de la hoguera entre risas un tanto macabras que me hicieron dar escalofríos. Me parecía extraño ver aquel espectáculo en medio de aquella oscuridad, porque estaban alejadas de todas las demás personas que acostumbran la misma festividad. Sentí una pesadez en el cuerpo. En ese momento un destello iluminó el ambiente y pude escuchar como aquellas personas entre risas gritaron. Me quedé helada cuando al terminar la frase las 3 personas a las que no le había visto el rostro voltearon hacia donde yo me encontraba, clavando su mirada en mí, como si todo el tiempo hubieran sabido que yo había estado observando. Lo más impactante fue verles el rostro. No parecían humanas. Quise correr, pero cuando me di la vuelta una vez estaban frente a mí, sentí que algo me asfixiaba. Me clavaron aquella mirada aterradora y acompañada por una risita macabra, una de ellas me dijo: Después de eso me desmayé, no sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero me despertó el ruido intenso de aquellos tambores, un dolor intenso en los pies, sentía mucho dolor, algo me estaba quemando. Cuando abrí los ojos estaba sin poder moverme en medio de la hoguera, mientras aquellas mujeres bailaban y veían alrededor. De pronto sentí que todo aquel dolor se calmó, dejé de sentir miedo y sentía que pertenecía a aquellas mujeres que bailaban delante mío. En ese momento sentí que toda aquella tristeza que había sentido toda mi vida, el rechazo de las demás personas se había ido, también aquella soledad que sentía todos los días que llegaba a casa. De verdad me sentía demasiado bien. Yo pertenecía a ese mundo, a esas criaturas. Me encontraba verdaderamente en casa. Bailé feliz al compás de los tambores hasta que la noche de San Juan terminara. Ahora espero con ansias a que la siguiente noche de San Juan llegue para sacrificar y liberar a la siguiente víctima. Se cuenta que cuando uno se despierta sin razón alguna entre las 3 y 4 de la mañana, es que alguien te observa o te acecha. Yo no solía creer en esto, igual que en muchas otras cosas, hasta que un día sumamente normal, como muchos otros. Me estaba levantando, vi la hora y era demasiado tarde. Esa mañana el despertador no había sonado. Salté de la cama y salí corriendo a ducharme. Después salí a la cocina, comí una rebanada de pizza que vi en el refrigerador. Sin embargo, algo sentía que me miraba. Haciendo caso omiso, fui, me vestí y corrí al instituto. Al llegar ya la clase había empezado. Mis amigas, estupefactas por mi llegada tarde, me preguntaban qué había pasado, que si haríamos hoy lo planeado, pero yo, sin poner atención bien en lo que me decían, simplemente les dije que sí, sin contar detalle alguno de la sensación de estar siendo observada, sin saber que ahí comenzaría todo y no tendría salvación alguna. Así pasó el día sin ninguna novedad. Me fui con mis amigas a la casa de una de ellas que se encontraba no muy lejos de la mía, a hacer lo que ellas llamaban una sesión. Colocamos velas de azufre y otro poco de cosas extrañas, y el famoso tablero que invocaba a los espíritus. Ellas se pusieron a jugar mientras yo observaba, y me seguía sintiendo observada. Así empezó todo, ellas jugando, yo viendo. De pronto una de mis amigas empezó a tener convulsiones, las luces y las velas se apagaron. Mi amiga, que estaba sentada aún en el círculo de invocación, me pedía ayuda, ya que ella no podía romper el famoso círculo, y ahí fue cual círculo, condenándome para la eternidad, retando a lo que me miraba desde hace días. Ella dejó de convulsionar. De repente volvió en sí y comenzaron a gritar diciendo que había cometido un error, que ese espíritu me perseguiría, que me mataría. Yo solo me reí. Sinceramente estaba nerviosa, sentía escalofríos y tenía la sensación que alguien más me veía desde atrás cuando no había nadie más que nosotras en la habitación.
Me sentí fuera de sitio, así que decidí irme a mi casa sin importar que ellos me prevenían. Dijeron que tenían que cerrar el juego conmigo, si no lo hacía que el espíritu al que había liberado iría por mí. No les hice caso y me fui. Mientras caminaba a mi casa sentía ese mismo escalofríos por la piel, como me temblaban las piernas, pero decidí no demostrarlo. Sentía que alguien me seguía pero no veía a nadie. Me apresuré, solo tenía que cruzar la calle para llegar a mi casa. Al llegar me duché, comí algo rápido pues no tenía mucha hambre. Mis papás no estaban en casa, se habían ido de viaje, así que me fui a mi habitación y me dispuse a encender mi computadora. Me disponía a pasar el rato navegando, cuando de pronto todo se apagó, la luz se había ido en la casa. Salí para ver si había sido una falla general, pero vi que mis vecinos sí tenían luz. Eso me puso más nerviosa aún de lo que ya estaba, pero me sentía cansada así que decidí acostarme. Empecé a sentir a personas respiraban en mi oído y me susurraban cosas que no llegaba a entender. Empecé a cerrar mis ojos lentamente, vi unos ojos frente a mí, unos ojos espesos y llenos de venganza. Sentí que solo era mi imaginación. Me desperté y lo vi, eran las 3:33 de la mañana. Me asusté mucho más al ver que seguía sin luz, y mi reloj era lo único que fue de la que todos me habían contado. La dichosa hora que el portal entre humanos y muertos se abre entre las 3 y 4 de la mañana. Sudando frío me dije que ya estaba bueno de estar con tanto miedo y me paré. Fue cuando lo vi en sus ojos de nuevo, sedientos de venganza. Él sentía su respiración en mi oído y me dijo: no corras, no grites, no te servirá de nada, eres mía. Yo me paralicé, sentía como veían, como sus manos se acercaban a mí. Salí de mi casa y corrí hasta que me encontré con la casa de mi amiga. Asustada, con frío viendo como aquel ser se acercaba a mí acechándome, sediento de mi sangre,